Y bien, bienvenidos a la clase 4 ya del segundo libro de Crónicas. Seguimos avanzando y nos habíamos quedado, la clase pasada, hablamos mucho del tema de la humildad. ¿Se acuerdan? La humildad. Una de las características del rey Salomón para que Dios se fijara tanto en él, para que Dios lo tuviera en alta estima, igual que a su padre David. Cómo era, qué pensaba, cuál era su personalidad, cómo reaccionaba. Y entonces la clase pasada estuvimos leyendo y estuvimos extrayendo de la historia una característica de su personalidad. El hombre era humilde, aunque definitivamente no era pobre. Nosotros siempre confundimos la humildad con la pobreza y ahí nos equivocamos. Ahora vamos a hablar. Pero hoy tengo algo para hablar, antes de empezar la lectura, que es muy interesante, que resulta de todo este estudio. Cuando uno estudia y mira a través de la Biblia y a través de Segunda Crónicas, que es lo que estamos estudiando, la personalidad del rey Salomón, ve que el hombre tomaba muy buenas decisiones. De hecho, tal vez la mayor característica de él es que tomaba buenas decisiones y tomó esa excelente decisión cuando Dios prácticamente en los primeros días de su gobierno, de su reinado, le dice: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces Salomón le dice: dame sabiduría para gobernar a tu pueblo como tú quieres que lo gobierne. Y entonces Dios le dice: wow, dice, qué bien este hombre, no me pidió dinero, le voy a dar dinero porque no me lo pidió. Dice, le voy a dar salud porque no me la pidió. Dice, le voy a dar protección contra los enemigos porque no me la pidió. Y le voy a dar sabiduría porque de verdad eso es lo que él tenía que pedir, sabiduría para gobernar a mi pueblo. Así que de alguna manera el hombre sabía tomar buenas decisiones. Esa fue su primera decisión y marcó todo su reinado. Fíjense que a partir de ahí Dios lo empezó a prosperar de una manera indecible, increíble. Lo libró de sus enemigos, le dio la riqueza más grande que había sobre la tierra, le dio larga vida, le dio un reino poderoso. ¿Por qué? Porque tomó una muy buena decisión. Pero hoy lo que vamos a ver es cómo se relaciona esa humildad en su personalidad con el tomar buenas decisiones. Vamos a ver porque hay algo que quizás les sorprenda a ustedes que están acá y a ustedes que nos están mirando a través de las cámaras. Así que vamos a ir despacito. ¿Saben que hubo un estudio? Hubo muchos estudios, pero este es uno que rescaté, primero porque estaba en español. Es un estudio de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Hice un print screen o una foto de la pantalla para que ustedes puedan ver en la web dónde salió el home, digamos la página principal de esta Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Y tiene una nota que me llamó mucho la atención y me imagino que a ustedes también les va a llamar hoy mucho la atención. Miren el título de esa nota: las personas honestas y humildes toman mejores decisiones en términos de ganancia total. Qué extraño, ¿no? Y ahora que nosotros estamos entendiendo que Salomón era un hombre humilde y que tomaba buenas decisiones. Entonces, ¿de alguna manera esto está relacionado? Bueno, vamos a leer lo que dice un científico. Fíjense, está en esta nota. El científico italiano Alessandro Viglia, investigador de la Universidad de Lausana, Suiza, habla de un término bastante novedoso en el campo de la neurociencia, la neuroeconomía. Miren qué interesante, que se encarga de estudiar la toma de decisiones. En concreto, este investigador analiza las ondas cerebrales que reflejan la actividad eléctrica producida por el cerebro, las cuales son diferentes según el perfil de cada persona. No se sabe exactamente, dice el estudio, por qué el cerebro toma decisiones erróneas, pero parece que no evalúa bien la información de la que dispone y que realiza construcciones imaginarias que no se corresponden con la realidad. Alessandro Viglia revela una observación interesante. Hay cuestionarios que nos permiten medir si una persona es honesta y humilde. Una encuesta, ¿verdad? Y las personas que tienen una buena cantidad de puntos en esas calificaciones, o sea que son honestos y humildes, en promedio toman mejores decisiones.
Qué interesante, ¿no le parece? Ahora que estamos estudiando que Salomón era un hombre honesto y que tomaba muy buenas decisiones. Miren cómo está relacionado. Está relacionado, claro, definitivamente el Señor estaba en Salomón, guiándolo, como el Señor está dentro nuestro, permitiéndonos entender su voluntad y tomar decisiones acertadas. Pero la humildad tiene que formar parte de nuestro carácter. Esto lo hablábamos el otro día, déjenme ver si lo tengo aquí, porque es algo que hablábamos nosotros y me gustaría volver a verlo antes de empezar con la dedicación del templo. Creo que lo teníamos, lo que pasa que la máquina es algo lenta, pero creo que lo teníamos de la clase pasada, y entonces voy a ir a la clase pasada. Acá está. Bueno, acá está. Cuando la humildad, decíamos la clase pasada, no forma parte de nuestro carácter, la confundimos con la pobreza. Miren este detalle. La pobreza es una condición, ¿ok? La humildad es un valor cristiano. Gálatas 5, 22 y 23 dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. La humildad, entonces, es fruto del Espíritu Santo en la vida de un cristiano renacido. Hay una relación, definitivamente hay una relación entre esa humildad genuina y la toma de buenas decisiones. Y eso es lo que podemos ver en la vida del rey Salomón, que él toma buenas decisiones en una actitud de sana humildad, no una humildad fabricada, no esas humildades que a veces uno ya se da cuenta que no es tan humilde, ¿no? Que dice, no, yo soy humilde, no, sí, no, yo nunca hablo de mí, no, yo... No. Estamos hablando del verdadero humilde, el que sabe reconocer sus errores, el que no valora en exceso sus aciertos, el que se maneja siempre considerando a los demás como mejores a uno mismo, el que espera para sentarse en la cabecera de la mesa a que lo llamen. ¿Se acuerda esa historia del Señor Jesús cuando decía, no te sientes adelante de la mesa? Dice, porque si después viene alguien más importante que tú, y te quitan de allí, vas a pasar vergüenza. Quédate atrás, siéntate en el último lugar. Y entonces, imagínate, cuando llegue el dueño de la reunión y te diga, no, tú ven acá delante mío. Entonces, él te va a levantar, te va a ayudar, te va a ensalzar. Y esa es una actitud que nos explicaba el Señor Jesús que nosotros tenemos que tener. Una actitud de humildad, siempre considerando, no, está bien, yo me quedo acá, ese lugar es para otro seguramente. Siempre esa actitud es la que nos ayuda a tomar buenas decisiones cuando nos enfrentamos con la vida y con las situaciones de la vida. Por eso tenemos que ahora en las historias que vamos a tener por delante en el libro de Crónicas y especialmente cuando hablemos de Salomón, tener en cuenta esta gran característica. Hombre humilde, sabía tomar excelentes decisiones. Y ahora vamos a ver la dedicación del Templo de Jerusalén, porque todos estos días estuvimos estudiando cómo se iba construyendo el templo. Primero vimos que David quería construirlo, pero Dios le dijo no, lo tiene que hacer Salomón, y Salomón empieza a juntar cosas hasta que al final comienza la construcción del templo. El templo se termina de construir y entonces llega la dedicación del templo. Dice 2 Crónicas 7, 1 al 5, cuando Salomón terminó de orar. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado de la oración de Salomón? Cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas. Siempre me acuerdo del profeta Elías cuando leo este pasaje. Cayó fuego del cielo, dice, y quemó las ofrendas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados, rostro en tierra, y adoraron y alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. El rey Salomón ofreció un sacrificio de 22.000
cabezas de ganado y 120.000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! No, antes de Salomón, en la historia de Israel solamente hubo David y antes Saúl. Nunca había sucedido lo que sucedió con Salomón. El hombre honró a Dios desde el primer día de su reinado. Numerosos logros de Salomón, podemos leer en 2 Crónicas 8, 1 al 6, Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón dirigió su atención a la reconstrucción de las ciudades que había dado el rey de Hiram y estableció israelitas en ellas. Salomón también luchó contra la ciudad de Armat, de Soba, y la conquistó, reconstruyó Tadmor en el desierto y construyó ciudades en las regiones de Hamat como centros de almacenamiento. Fortificó las ciudades de Bet-Herón de arriba y Bet-Herón de abajo. Reconstruyó sus murallas e instaló portones con rejas. También reconstruyó Balaat y otros centros de almacenamiento y construyó ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. Y ahora vamos a entrar en un tema que ya lo habíamos estudiado cuando estudiamos Segunda de Reyes, la reina de Saba. Ese personaje tan extraño que aparece en la historia del pueblo de Israel y que es tan importante, pero tan importante. Vamos a verlo hoy, pero fíjense que esta relación que nace entre Salomón y la reina de este territorio de Saba, que ahora vamos a ver más o menos dónde estaba, perdura mucho tiempo. Recién estábamos hablando, antes de comenzar la clase, que las leyendas, algunas historias, se piensa que hubo un amorío entre Salomón y la reina de Saba y tuvieron un hijo, que fue el emperador de Etiopía. Ahora lo vamos a ver, que ayudó a que el arca del pacto, que estaba en el templo de Jerusalén, fuera llevada a Etiopía antes de que Nabucodonosor ataque Jerusalén, la conquiste y destruya el templo. Por eso cuando Nabucodonosor llegó y destruyó el templo y se llevó todas las cosas del templo, el arca de la alianza no estaba. Y hasta el día de hoy no está, salvo por el hecho que en Etiopía dicen que ellos la tienen. Y ahora vamos a ver eso, porque es re interesante. Todo esto nace con esta relación entre Salomón y la reina de Saba. No solo eso, sino que hasta el día de hoy el país más cristianizado de todo el África es Etiopía y más judaizado es Etiopía. Entonces, hay una relación entre esta reina de Saba, que era de ahí, de esa área de Etiopía, que llega hasta el Nuevo Testamento. Cuando vemos a Felipe que bautiza al etíope, que volvía de Jerusalén a Etiopía. Entonces vemos que hay una relación que empieza ahora y que nosotros, entendiendo este concepto con la reina de Saba y esta historia, vamos a poder relacionar muchas otras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la historia. Así que vamos a ver, Segundas Crónicas 9 dice, vamos a leer un poquito acá, cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, viajó a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Parece que a todos les gustaba eso, porque el hombre, Salomón, sabía mucho de todo. Sabía de flores, sabía de pájaros, era un hombre tan inteligente, pero tan inteligente que entonces hacían juegos con él y le preguntaban, a ver, el pájaro este, ¿de dónde? Y el hombre sabía todo. En muchas áreas era muy estudioso, muy estudiado y muy inteligente. Entonces parece que la reina había escuchado de su fama y entonces dice que va a verlo y llegó con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Se acostumbraba, ¿no?, que cuando un rey visitaba a otro rey le llevaba muchísimos regalos y cuando se iba recibía muchísimos regalos, casi se llevaba lo mismo que recibía. Era un intercambio nada más, pero era como mostrar cierto respeto hacia la casa a donde iba. Cuando se presentó ante Salomón, dice la Biblia, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente.
Salomón tenía respuesta para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. Hombre inteligente. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban. Fíjense estos detalles, por los coperos y sus mantos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Era todo, digamos, de tan alto nivel que la reina de este territorio quedó admirada, asombrada. Dios había prosperado de tal manera a Salomón que era inigualable todo lo que sucedía en Jerusalén. Vamos a leer tal vez algunas cosas. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría. Supera ampliamente lo que me habían dicho. ¡Qué feliz debe estar tu pueblo! ¡Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría! Alabado sea el Señor tu Dios, le dice la reina a Salomón, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono como rey para que gobiernes para él. Debido a que Dios ama a Israel. Miren el testimonio de Salomón, ¿no? Y desea que este reino permanezca para siempre, te ha hecho rey sobre ellos para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Luego le regaló al rey 4.000 kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca antes hubo especias tan finas como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Además, dice, las tripulaciones de Hiram y de Salomón trajeron oro desde Ofir y también madera de sándalo rojo y piedras preciosas. Con el sándalo el rey construyó escalones para el templo del Señor y para el palacio real e hizo liras y arpas para los músicos. Nunca antes, dice, se había visto cosas tan hermosas en Judá. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, regalos de mayor valor que los que ella le había entregado a él. Luego ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra. No leímos todo el capítulo, extraje solamente algunos versículos para que podamos entender todo el contexto, la magnitud, lo ostentoso de Jerusalén en esa época, cuando hay otro pasaje, y siempre lo digo, que dice que cada habitante de Jerusalén podía tener su propio jardín. Había prosperidad en las calles, la gente estaba feliz, el palacio era monstruoso, el templo de Jerusalén era lo más grande que existía sobre la tierra. Estamos hablando de un reino poderosísimo en ejército, económico, etc. Muy bien, avancemos. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, sigue diciendo el mismo pasaje de la Biblia, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro del profeta Natán, en la profecía de Abdía de Silo y también en las visiones de Ido, el vidente, acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre, y luego su hijo Roboam, vamos a seguir este tema, Roboam, lo sucedió en el trono. Tenemos que ver que, como hoy decíamos también antes de comenzar la clase, nosotros tenemos algunos libros de historia de los reyes, como Primera, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, pero hay otros libros que no los tenemos. No forman parte de la Biblia, no son libros sagrados, son libros históricos, pero muchos están perdidos. Muchos han desaparecido, como estos que se mencionan acá, en las visiones de Ido el vidente, la profecía de Ahías de Silo. O sea, hay otros libros, hay otras historias que la Biblia dice que existen, pero no las tenemos. Pero realmente con lo que tenemos creo que es suficiente para poder entender en dónde estamos. Ahora vamos a avanzar a este tema de la reina de Saba. Nos interesa particularmente porque es como una especie de nota de color dentro de la historia, ¿no? La reina de Saba, como ustedes escucharon de lo que yo leí, quedó deslumbrada frente a Salomón. Digamos, el hombre la conquistó en 24 horas. La reina quedó ahí y dice, ya está, me quedo acá, me quedo a vivir con vos, le dice,
Pero la proyección de este encuentro es lo que a nosotros nos interesa, lo que hablábamos recién. Entonces vamos a ver un detallecito. Leyendas en Etiopía. Hoy no vamos a poder ver todo porque yo quiero que nos metamos en varios asuntos y todo esto, ¿saben por qué lo hago? Porque hay cosas que se hablan, se mencionan en el Nuevo Testamento que hacen a nuestra vida de iglesia, a nuestra relación, que nos ayudan a entender algunas palabras incluso de Jesús, y que están relacionadas al Antiguo Testamento y a historias como estas, y que a veces cuando nosotros no las conocemos, las pasamos por alto sin darnos cuenta que a veces una simple frase tiene un contenido muy profundo para nosotros, pero claro, como no conocemos la historia del Antiguo Testamento nos pasa de largo, pero ahora cada vez que nosotros veamos en algún lugar y escuchemos hablar de la reina de Saba, la reina del sur, etcétera, ahora ya vamos a ver cómo se denomina, vamos a prestar atención y vamos a conocer toda la historia que hay detrás. Hay una leyenda en Etiopía que cuenta que el rey Salomón y la reina de Saba se enamoraron, es una leyenda, y que de su unión nació un hijo al que llamaron Menelik. Luego Menelik fue el emperador soberano judío, pero no en Israel, por supuesto. A partir de Menelik, miren esto qué interesante, todos los emperadores de Etiopía ostentan el título el león vencedor de la tribu de Judá. Miren qué raro, porque la tribu de Judá es Israel, es Jerusalén. Sin embargo, todos los emperadores de Etiopía y león vencedor de la tribu de Judá, y su emblema es una estrella de 6 picos que recuerda la estrella de David. Miren qué relacionado que está este temita. Hay un fresco de Salomón y de la reina de Saba en el centro de la Biblioteca El Escorial de Madrid, que muestra todo el... es muy difícil de ver aquí en este pequeño screen, en esta pequeña pantalla que tenemos aquí, pero es un dibujo espectacular que refleja toda la corte y al rey Salomón tomado de la mano con la reina de Saba. La reina de Saba es representada en la Biblia, en el Corán y en la historia de Etiopía. Fue gobernante del reino de Saba, un antiguo país que la arqueología presume que estaba localizado en los actuales territorios de Etiopía y Yemen. O sea, era Etiopía. En los textos bíblicos la reina no es nombrada con su nombre. En la tradición etíope es llamada Maqueda, mientras que en la tradición islámica es conocida como Balquis. Pero en la Biblia no tiene nombre, solo se llama la reina de Saba. ¿Ok? Entonces, si podemos ver aquí, esto es África, más o menos el reino de Saba estaría en este sector entre lo que es ahora Yemen y Etiopía. Yo me inclino más a pensar que era Etiopía por todo lo que se habla después acerca de Etiopía. Aquí lo vemos un poquitito más cerca, ¿verdad? De acuerdo con estudios bíblicos, el libro del Cantar de los Cantares, no es un libro que nosotros leemos mucho, pero está en la Biblia, y es un libro hermoso escrito por Salomón, es un canto que el rey Salomón dedica a una mujer, y podría... No tenemos el nombre de esa mujer, Salomón le dedica ese canto a una mujer, pero no tenemos el nombre, ni tampoco tenemos el nombre de la reina de Saba, pero es posible que sea a esa mujer negra, de piel negra, etíope, a la que la Biblia llama la reina de Saba. Cantares 6:13 dice, regresa Sulamita, regresa, regresa que deseamos contemplarte. Y Cantares 1:5 dice, escuchen doncellas de Jerusalén, yo soy una morena hermosa, morena soy como las tiendas de Cedar, morena soy como las cortinas de Salomón. Es muy posible que Salomón le haya dedicado el libro Cantar de los Cantares a la reina de Saba, pero son todas suposiciones, que son interesantes, nada más, interesantes. Según el Kebra Nagash, que es el libro sagrado de la Iglesia Ortodoxa etíope, el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, llamado Menelik I, quien fuera luego rey de Etiopía, y quien ayudara a sacar y esconder el arca de la alianza de Israel, llevándola a su reino. Esto sí nos interesa. Esto es muy importante. Ustedes saben
Esto es un dibujo de la reina. Ustedes saben que el arca desapareció. Nunca más nadie supo dónde está el arca. Sin embargo, en la iglesia de Santa María de Sion, que está en Etiopía, dicen que en esta iglesia está el arca y se custodia 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año. Y nadie puede entrar allí sacando una persona que por vida está cuidando ese lugar donde dicen que está el arca, traída al arca por el hijo de Salomón y la reina de Saba. Y hay muchas otras historias que hablan de que allí en Etiopía se encuentra hoy en día el Arca de la Alianza y está custodiada por los etíopes en esta iglesia de Santa María de Sion, a la cual absolutamente ningún turista puede acercarse porque está rodeada por el ejército y nadie puede acercarse, ni la prensa ni nadie, y dicen que allí está el Arca de la Alianza. Traída, otra vez les digo, por el hijo de Salomón con la reina de Saba. Hay muchas historias al respecto, no podemos entrar ahora en todas ellas, pero al que le guste investigar, investigue, porque es muy interesante. La reina de Saba en el Nuevo Testamento, hablábamos nosotros de este tema. Lucas 11, 29 al 32 dice, al apretujarse la multitud contra Jesús, ahora estamos en el Nuevo Testamento, él dijo, Jesús, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás, dice Jesús. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para que la gente de este tiempo, de que él fue enviado por Dios. El día del juicio, dice Jesús, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Mira el Señor Jesús cómo trae otra vez en el Nuevo Testamento a la mesa la reina de Saba y dice ella, para entender la sabiduría de Salomón, se movió desde su tierra en África, quién sabe cuántos kilómetros, no los calculé, hasta llegar a Jerusalén para ver con sus propios ojos, para entender la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, dice Jesús, y yo estoy hoy aquí y ustedes no son capaces de entender. Dice la reina de Saba va a dar testimonio contra ustedes. Seguimos avanzando. En griego, esta reina se la conoce como la reina del sur. Y en algunas versiones bíblicas se la traduce como la reina del mediodía. Se pueden encontrar indicios de esta leyenda en la existencia de un judaísmo etíope. Hablábamos también de eso antes. Un judaísmo etíope muy fuerte, que por su parte ejerció una gran influencia sobre el cristianismo de este país. Este es el motivo por el ejemplo que los cristianos de Etiopía practican la circuncisión. Y podemos leer, que no tengo aquí para leerla, pero si ustedes quieren recordar la historia de Felipe y el eunuco etíope, que venía leyendo, la relata el libro de los Hechos capítulo 8, venía leyendo la historia, y no la del profeta Isaías, y no la entendía, y Felipe fue a hablarle y a decirle, te explico lo que estás leyendo. ¿Recuerdan? Era el etíope, que había venido a ¿qué dice la Biblia? A adorar a Jerusalén. Miren ustedes cómo esa relación se mantuvo a través de los años y hasta el día de hoy. Hay miles de iglesias cristianas en Etiopía. Por eso hay una relación de años que nace en este asuntito de cuando la reina de Saba se interesa en la sabiduría del rey Salomón y en cómo el rey Salomón manejaba sus asuntos. Por eso, hay días que tenemos algunas reflexiones, ¿verdad?
Y hay días que ponemos estas notitas de color para que se queden pensando en que hay cosas detrás. Hay cosas que a veces no entendemos, no conocemos, pero que son interesantes y que nos ayudan a ver el panorama completo de la Biblia, a entender algunas cosas que no entendíamos. Cuando el Señor Jesús dice, la reina de Saba se va a levantar contra ustedes, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que ella invirtió esfuerzo para venir a ver, para venir a ser testigo, dice, de las grandes cosas que hacía Salomón y de la sabiduría que Dios le había dado. Y estando Jesús al lado nuestro, nosotros no podemos mover un dedo a veces para acercarnos y ver su sabiduría, ¿verdad? Entonces dice, ojo, la reina de Saba va a testificar contra ustedes. ¿Entienden el concepto? Porque a veces entonces hay expresiones en el Nuevo Testamento que hacen referencia al Antiguo Testamento, y conociéndolo, nosotros conocemos un poquitito más lo que el Señor Jesús nos quiso decir. Y otra vez, volviendo al principio, a medida de reflexión, recordemos que cuando empezamos esta clase dijimos que la característica de Salomón era su humildad, y que en su humildad sabía tomar buenas decisiones. Y dijimos que de alguna manera, los investigadores no lo saben, nosotros tampoco, pero cuando la humildad forma parte de nuestro carácter, cuando es un fruto del Espíritu, las buenas decisiones son automáticas. Son automáticas. A Salomón en ningún momento se lo vio preocupado caminando por su habitación para ver qué le pedía al Señor. Tomó la decisión enseguida. La tomó porque en humildad la tomó. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hoy tenemos que sacar una reflexión de lo que estuvimos estudiando al principio y todo esto al final, es que la gente venía a verlo porque era un hombre que testificaba con lo que sabía, pero no andaba haciendo alarde de nada. Él era humilde y en su humildad era un grande. Y Dios lo bendecía. Y Dios lo bendecía, y Dios lo levantaba, y Dios lo prosperaba. Así que nos vemos la próxima clase para seguir con estos interesantes temas de Segunda Crónica, que yo me imagino que ninguno de ustedes, ni ustedes que nos están mirando, habrán pensado que en Segunda Crónica existían estos temas tan interesantes, pero vieron que existen y hay todavía mucho más, y en la próxima clase seguimos. Dios les bendiga.